Bueno, buenas tardes. Acta de inicio del examen final, proyecto final. En el día de la fecha, 9 de diciembre de 2020, y siendo las 14:29, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores Dr. Marcelo Armentano, Dr. Luis Verdún y doctora Silvia Schiaffino en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura Proyecto Final correspondiente a la carrera Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscrito el alumno Gonzalo Alejandro Peralta Aguirre, DNI 37.014.852. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Listo, entonces, podés continuar. Bueno, buenos días. Voy a comenzar la presentación de mi proyecto de trabajo final titulado Asistente para la organización de la agenda basado en el aprendizaje de preferencia. La organización de la agenda es un problema complejo que consume tiempo, ya que usualmente incluye la negociación de intereses conflictivos entre un grupo de participantes, ya sea por problemas de disponibilidad o bien por problemas propios de cada preferencia de uno. Lo que se propone es un prototipo funcional en el que ayude a los usuarios a poder planificar eventos o reuniones teniendo en consideración las preferencias. Y para el modelado de las preferencias se propone un modelo de aprendizaje que no se ha utilizado en otras ocasiones, en el contexto de aprendizaje de las preferencias en la organización de la gente. Voy a comenzar dando una introducción sobre la motivación y por qué es un buen contexto el actual para este tipo de sistemas. La introducción con la descripción formal del problema, un conjunto de restricciones que son relativos al problema, el aprendizaje de preferencia con distintos métodos implementados y cómo se pueden utilizar tanto las restricciones, el aprendizaje de preferencias para dar buenas soluciones a los usuarios. Por último, se evaluará todo el sistema mediante distintos escenarios y finalmente las conclusiones del proyecto. En los últimos años ha habido un incremento significativo tanto de productos y servicios que utilizan técnicas de aprendizaje automático para dar soluciones en el área empresarial. Entre ellas, los distintos segmentos pueden ser como seguridad, salud, productividad, entre otros. En el segmento específico de productividad, lo que se ha notado es el crecimiento muy rápido de lo que se conoce como asistentes personales inteligentes, en los que sus usuarios delegan ciertas tareas rutinarias o tediosas a los asistentes. El asistente utiliza información del usuario, la procesa y es capaz de replicar lo que el usuario haría. La tarea de organizar la agenda es una tarea rutinaria y bastante tediosa. Esto está validado con unas estadísticas de la empresa Conolabs que indica que es necesario en promedio 5.7 emails de intercambio para poder llegar a un acuerdo. Esto incluye la negociación de los intereses conflictivos. A su vez, la consultora Gartner proyecta que va a haber un incremento del uso de asistentes en el ámbito laboral de un 25%. Y empresas relacionadas a esta problemática o que intentan resolverla son como Clara Labs, Cono, X.AI, Microsoft tiene la suya también y hay otras, en el que utilizan el aprendizaje automático de dos formas. La primera es una forma de comunicarse por vía email y la segunda es para aprender de las preferencias del usuario. Para aprender de las preferencias, en algunos casos utilizan aprendizaje automático, otras son en base a reglas. La idea del proyecto es poder ver de qué manera escalable y que dé buenos resultados se puede realizar ese aprendizaje. Básicamente, esos asistentes funcionan de la siguiente manera. Juan es usuario del asistente y quiere organizar una reunión con Martín. Entonces Juan puede delegar al asistente la negociación y así evitar la pérdida de tiempo de él. Se envía una notificación del email, porque se pone en copia, lo procesa y eso va a un sistema
que tiene la planificación puede acceder a la disponibilidad de Juan y con sus preferencias va a dar una solución tentativa. La misma es enviada por correo a todos los participantes y luego está en Martín aceptar o rechazar. En este caso la rechaza y se vuelve a generar una nueva solución hasta que la acepte. Este caso, de no existir el asistente, hubiera hecho que Juan tuviera que hacer esta negociación. Ahora la puede delegar sin perder tiempo. Como objetivo del proyecto es implementar lo que estaba marcado en verde. Poder encontrar una entrada de calendario, generarla, que en el que tenga todas las preferencias de todos los participantes sea máxima. Obviamente son aquellos que utilicen el sistema, aunque también se podría aprender de los que son no usuarios, digamos. Igualmente interactúa, pero no es usuario. Y para entender un poco el alcance del desarrollo en código, va a requerir una capacidad de administrar usuarios, administrar el calendario, administrar un conjunto de restricciones, que esas se pueden dividir en restricciones estrictas, que son aquellas que deben cumplirse para que una solución sea válida, o restricciones flexibles, que son aquellas que son deseables que se cumplan, pero no necesariamente deben cumplirse. Las preferencias, que incluye información adicional que se deba recopilarse de los usuarios y los distintos métodos de aprendizaje que lo utilizan. Y por último, un planificador que utilizando todos los demás componentes debe crear las soluciones. Formalmente, la entrada de este problema es un evento a organizar, como vimos recién, va a ser el tipo de evento reunión, por ejemplo. A su vez, va a poder incluir, en caso de que se necesite reprogramar una reunión, va a incluir las opciones ya rechazadas, un usuario inicializador, un conjunto de participantes, un conjunto de preferencias de cada uno de los participantes, junto con las restricciones denominadas flexibles, una solución inicial, ya que puede indicar el usuario ni bien comienza con los parámetros iniciales ciertos valores, y una función de satisfacción de restricciones estrictas, una función de satisfacción de restricciones flexibles y una función de satisfacción de restricciones de las preferencias, perdón. Con todos estos valores, el objetivo es lograr calcular de manera numérica qué preferencia tendría cada una de las posibles soluciones. Para eso se genera una función objetivo, como se ve a continuación, que es una suma ponderada de cada una de las funciones de satisfacción, en el que la solución retornada es aquella que la preferencia en esta función sea máxima. Las restricciones estrictas, como dije, son todas aquellas que deben cumplirse para que la solución sea válida, y responden más que nada a la lógica de los sistemas de calendario, las reglas que deben cumplirse para que sean coherentes. A su vez, podría llegar a implementar reglas relacionadas al negocio. El sistema implementa las que son denominadas como principales en esta filmina, que precisamente evitan el solapamiento de eventos y a su vez, para aquellos tipos de eventos que solamente debe haber una instancia por día, hace ese control. Se podría llegar a extender fácilmente este tipo de restricciones, dado su desarrollo, pero por ejemplo en áreas como la ubicación. Si se puede conocer la ubicación geográfica del usuario, se podría calcular o controlar que si es una reunión presencial, por ejemplo, esté dentro de la misma ciudad. Si requiere trasladarse dentro de una misma ciudad, cuánto tiempo le llevaría, porque claramente habría soluciones que no serían válidas en ese caso. Y también podría incluirse reglas del negocio que harían inválidas una solución. Por ejemplo, si se tiene en cuenta o si tiene conocimiento de las aulas o oficinas que se posea y la cantidad de personas que deben concurrir o participar de una reunión o evento, ese control se podría modelar dentro de las restricciones estrictas. Además, si se quiere tener control de acceso de información, como por ejemplo en una estructura empresarial o con un organigrama, se puede analizar, dependiendo del tipo de evento, que las personas participantes tengan acceso a la información que se va a hablar. Por el contrario, las restricciones flexibles
son a nivel de usuario. Las restricciones estrictas son a nivel de problema general del calendario o también de la instancia o del sistema completo. En cambio, las flexibles son a nivel usuario. El usuario puede definir por cada tipo de evento un conjunto de reglas que él cree que estaría satisfecho si la solución estaría en ese rango. Por ejemplo, puede definir las horas programables, los días programables, el intervalo no programable, que significa desde que se inicia una tarea de planificación, cuánto tiempo debe pasar hasta que puede considerarse solución. La duración en minutos, el tiempo entre un evento y otro, y la cantidad máxima de eventos por día. Como podrán notar, este tipo de restricciones, como la define el usuario, pueden ser disjuntas entre un usuario y otro. Entonces, y además deben ser modeladas a un valor numérico para poder diferenciarlas. Lo que se hace es, se crea una función entre el rango -1, 0, que responda a una idea de penalización. Está basada en la distancia y cuando se mueve, cuando dista el resultado o la solución tentativa respecto a lo que el usuario ingresó, se va a modificar el rango y se va a penalizar. En un contexto multiusuario, esa penalización ayuda a que las personas o las preferencias de restricciones de cada usuario se vayan uniendo. Tiendan más o menos a un valor intermedio. En el caso extremo, que la duración, por ejemplo, fuese el caso disjunto, si vos tenés 30 minutos uno y el otro tiene 60, va a poder lograr la distancia, en base a la distancia, cuando pruebe 45, ese valor le va a dar menor cantidad de distancia que el resto. Pero como vimos en las restricciones flexibles, el rango es -1, 0. No tenés forma de diferenciar dentro de ese rango cuál es el que en verdad el usuario prefiere. Para eso se utilizan las técnicas de aprendizaje de preferencias. Todas utilizan la información previa del usuario, esto es, las entradas de calendario, y en este caso se utiliza una red bayesiana. La red bayesiana es un modelo probabilístico, consiste en un grafo acíclico, en el que en el nodo raíz es una distribución de probabilidad univariada, y en este caso también discreta. A modo de ejemplo, el tipo de evento va a codificar la probabilidad de ocurrencia de este suceso, y luego cada nodo intermedio y hoja son distribuciones de probabilidad condicional. También son discretas porque están todas definidas, inicializadas, todas equiprobables al principio. La ventaja de la red bayesiana es que se puede, su habilidad de la inferencia. Por ejemplo, en este contexto, si se quiere conocer la duración dado el tipo de evento, qué duración preferiría el usuario, se puede realizar el cálculo con conocimientos de probabilidad. La probabilidad de que sea la duración 15 minutos, dado que el tipo de evento es una daily meeting, se obtiene la probabilidad. Lo mismo cuando es de 30 minutos, se obtiene la probabilidad y se puede realizar la comparación. Claramente, en este caso, este usuario preferiría que la duración sea de 15 minutos, 30. Lo mismo se podrá hacer con el resto de los días. Es decir, se puede ver cualquier subconjunto de variables que puede observar. Entonces, esto tiene como ventaja precisamente la capacidad de inferencia. Es intuitivo porque se basa en probabilidades y no requiere gran cantidad de datos. Con muy pocos datos suele funcionar muy bien. Ahora, en el contexto, este tiene una serie de desventajas. La definición de la estructura requiere lo que se denomina usualmente conocimiento experto, sino que hay que definir una estructura en base a la experimentación o al modelo del problema. Es posible aprender la estructura en base a los datos. Existe un algoritmo, pero ese algoritmo tiene un costo computacional exponencial, además de requerir mayor cantidad de datos para poder asegurar que esa solución es buena. Y también se considera el costo computacional que acarrea usar una red bayesiana en este contexto, porque significa que cada usuario tiene su red bayesiana. Entonces, hay que entrenar cada una de las redes, almacenarlas, y a la hora de inferir hay que levantar esa red
reinicializarla para poder usar la inferencia. Eso tiene un costo, después vamos a ver con los distintos escenarios cuantificados. Y luego que no provee de ninguna forma nativa poder identificar relación entre usuarios. La idea del proyecto también es que se pueda identificar, dado el comportamiento de un usuario, si hay algún comportamiento de usuarios similares, para que cuando este usuario no tenga información pueda utilizar el conocimiento de otros usuarios similares a él. De esa forma, en este contexto, se podría lograr mejor cantidad de respuestas respecto a, por ejemplo, las restricciones flexibles, que son eh, reglas nomás, que algunos sistemas parecidos a este utilizan. Teniendo en consideración estas limitaciones o desventajas de la red bayesiana, se pensó en utilizar un modelo de recomendación, en el que el objetivo va a ser precisamente identificar cómo es la relación entre usuario y un evento o un ítem en este caso. Entonces, se trata de predecir cómo lo valoraría. Para eso, primero se solicita a cada usuario que dé una valoración a su calendario. Cada una de las soluciones que se le propongan también deben valorarlas y se le asigna tanto a los usuarios como a los eventos un identificador único. Con ese identificador único también se le asigna a un espacio de factores denominado latente de dimensión f. Esto significa que para los ítems o eventos, específicamente en este caso, se los mapea a un vector de factores latentes denominado q. En ese vector va a indicar esta característica, cuánto la cumple este vector, este ítem o este evento. Lo mismo para el otro. Estos pueden no ser interpretables, lo que significa toda esta dimensión de factores. En algunos casos se puede interpretar, en otros no. A los usuarios también se los asigna un vector de factores latentes de dimensión f, y en este caso solamente indica cuánto le agrada o no los eventos que tienen este factor. Y la representación, como se pueden ver, es una matriz dispersa en realidad, lo que el usuario tiene respecto a los eventos. Bueno, un usuario no va a puntuar todos los eventos posibles, entonces se quiere predecir el resto. Para predecir esta interacción es el producto interno de ambos vectores, de factores latentes. Y va a aprender en base al error cuadrático. Hay que tratar de minimizar el error cuadrático de todo el modelo. Esto tiene como ventaja que es un único modelo compartido por todos los usuarios, lo que se esperaría que se pueda identificar relaciones entre los tipos de eventos y que aquellos usuarios que no posean, que no hayan puntuado, puedan predecir cómo lo puntuaría de manera tal que pueda ser recomendado, ampliando un poco el universo de soluciones para un usuario que posea pocos datos también. El libre de dominio no necesita definir ni perfiles ni estructuras especializadas para cada usuario, ni siquiera para todo el modelo. Admite variaciones de arquitecturas. Hay mucha investigación respecto a distintos modelos donde la función objetivo es diferente. En ese caso, es necesario recaudar más datos, porque al aumentar el número de parámetros se va a tener que también tener la cantidad de datos necesaria para que no sobreajuste el modelo. Después soporta nuevos eventos desconocidos. En este caso se refiere a que es sencillo agregar nuevos eventos respecto a la red bayesiana. La red bayesiana hay que modificar la estructura de todos los usuarios. No significa que sea bueno para recomendar nuevos eventos o nuevos ítems desconocidos, porque va a tener el problema que justo está como de ventaja, que necesita volumen de datos significativo por sufrir el problema de arranque en frío. Una tarea de planificación, cuando el usuario la solicita, la misma es cargada en pendiente,
se asigna a un worker al detectar que es pendiente y queda en proceso. Va a tener que invocar a un planificador que va a ser el encargado de, en base a las preferencias y disponibilidad, retornar una solución. Esa solución va a quedar marcada como tentativa y es notificada a todos los usuarios. Todos los usuarios van a tener que responder y valorar esa con un número del 1 al 5 su opinión. Cuando todos valoran y confirman su asistencia, queda finalizada y se le agrega en el calendario a los usuarios. En el caso de que un usuario lo rechace, se vuelve a reiniciar todo el proceso. Queda otra vez en pendiente. Igualmente, se le solicita que dé una valoración para también aprender de los errores y luego continúa otra vez el proceso hasta alcanzar una solución. Los algoritmos que se utilizan en la etapa de proceso son los siguientes. Se tiene clasificados, primero llegado y primero servido son los más triviales, por decirlo de una forma. Cuenta con dos implementaciones. La primera, que solamente tiene en cuenta las restricciones estrictas. Son aquellas a nivel sistema, no tienen en consideración nada respectivo al usuario, solamente van a mantener la consistencia de calendario. Las restricciones estrictas y flexibles, que en este caso, de cierta manera, se está delegando al usuario la decisión, porque fue él el que identificó cuáles eran sus restricciones, sus reglas para la hora de planificar. Otra categoría que implementa la función objetivo que mencioné anteriormente es la maximización de preferencias, en el que se tienen en cuenta todas las restricciones, tanto estrictas como flexibles, y a su vez las preferencias, en este caso con el modelo de red bayesiana, pero también puedo usar el filtrado colaborativo. Dado la ventaja que tiene el filtrado colaborativo y de la implementación, puede hacerse en paralelo el cálculo de la valoración estimada, se puede hacer un ranking fácilmente con las multiplicaciones matriciales entre los distintos usuarios para los distintos eventos. Entonces, él creó una implementación mejorada en el que se hace uso de esa capacidad de paralelización. Para evaluar experimentalmente el proyecto, se desarrolló un prototipo funcional con una arquitectura cliente-servidor. Todo el servidor está desarrollado en un framework que se llama Django, escrito todo en Python, y implementa que el lado cliente, que es una web hecha en React, puede consumir los distintos servicios que esto puede agarrar y planificar un evento, puede puntuarlo o puede revisar su calendario. La necesidad muy importante de la performance y estar asegurado de la implementación de los distintos cálculos estén bien hechos, por eso se utilizaron librerías muy conocidas. En el caso de filtrado colaborativo, TensorFlow, y se validó a su vez con otros conjuntos de datos la implementación. Y para la red bayesiana se utilizó una librería especializada en modelos probabilísticos llamada Pomegranate. Se utiliza una base de datos relacional y todo está orquestado utilizando Docker. Durante el desarrollo hubo una clara limitación. La falta de un conjunto de datos estandarizado, público y anónimo sobre eventos fue un limitante muy importante. Lo que se trató de hacer para mitigarlo fue crear una encuesta que indaga sobre las preferencias del usuario y sobre sus hábitos. En general, se le solicitó que ingrese las restricciones flexibles, es decir, todo el conjunto de reglas, y se le solicitó, base a su calendario, qué eventos ha asistido y cómo los puntuaría esos eventos. Entonces, como resumen de la encuesta, se encuestaron a 5 personas, en promedio 83,4 valoraciones se consiguieron, y en un rango de 27 a 50, en el caso de 40% eran mujeres, o sea, 2 eran mujeres y el resto hombres, y con eso se formó un conjunto de datos para este proyecto. En este conjunto de datos, bueno, se procesaron en el formato de lenguaje natural, se pasaron a un formato tabular,
en el que se le asignó a todos los encuestados un identificador de usuario único y a cada evento un identificador de usuario único. Para cada evento y usuario, evento usuario, se le asignó una valoración que es parte de la encuesta y como información adicional, dentro del conjunto de datos se le asigna el almuerzo, el tipo de evento, perdón, el día de la semana, la hora, que en este caso la hora cada día se lo divide en intervalos de tiempo de 15 minutos. Esta decisión es por motivos de performance, al realizar algunas comparaciones y carga de información, eh, resultaba mucho más óptimo utilizar este tipo de representación. Luego, la duración de ese evento y con esta información ya está todo para tanto la red bayesiana como el filtrado colaborativo. En el caso del filtrado colaborativo, se puede ver más fácilmente como la matriz dispersa, en el que las filas son los usuarios, las columnas son los eventos, y aquí tenemos la valoración que dio. Se simboliza como not a number o none cuando el usuario no puntuó ese evento. Con toda esta información se hace la carga dentro del sistema, es decir, he traducido tanto las reglas de las preferencias, de las restricciones flexibles como estas decisiones, porque esto forma parte de su calendario, en fin, y se carga todo en el sistema. Para evaluar el sistema se proponen un conjunto de métricas. Es para evaluar tanto dentro de este desarrollo como así también en un ambiente de producción para poder ir comparando a medida que el sistema evoluciona, tanto en cantidad de datos como en modificaciones que se le puede ir haciendo, si en verdad surgen mejorías o no. A su vez, como vamos a ver, es posible identificar posibles puntos a mejora gracias a estas métricas. Primero, el porcentaje de rechazo de la propuesta. La idea es generalizar, identificar si el sistema está pudiendo generalizar entre los distintos tipos de eventos también. Y en ese caso, si el problema también es generalizado para todos los usuarios, suponiendo que hay un porcentaje de rechazo muy alto, hay que tratar de ver si es para un conjunto de usuarios chiquitos, que son nuevos, son outliers, o en realidad es un problema ya del modelo en general. El promedio de reintentos de planificación, que está relacionado con la estadística que di al comienzo de 5.7 emails en promedio se necesitan intercambiar. La idea es una reducción significativa de eso para que no solo sea más óptimo dentro del sistema, sino que a su vez el tiempo, aquellos que son ajenos al sistema, también se vean reducidos. El promedio de la puntuación de usuarios va a indicar qué tan buenas son las soluciones que brinda. El tiempo de respuesta promedio es tanto en el planificador, cuánto tiempo demora en dar una solución, y también cuánto tiempo en total se tuvo que utilizar. En este caso sería el tiempo de respuesta promedio del planificador multiplicado por la cantidad de reintentos que tuvo que hacer. Ese sería el tiempo real de demora de planificación. La tasa de intervenciones humanas, que en este caso no aplica, pero en un ambiente de producción, todos estos tipos de sistemas siempre tienen la posibilidad de que un humano, una persona física, intervenga en el sistema y sea el que haga la acción necesaria. Por ejemplo, en este caso, que realice la solución o escriba el email como eran nuestros asistentes. Obviamente, la idea es que el sistema sea totalmente autónomo. Y el error cuadrático medio, que se utiliza para el filtrado colaborativo, la idea es ir reduciendo ese error a medida que el número de datos aumente, o también si se modifica la arquitectura del modelo, poder ir comparando la diferencia entre uno y otro. Se propone como línea base los dos modelos más sencillos que había mencionado anteriormente. Primero es el que brinda el primer intervalo, solamente teniendo en cuenta las restricciones estrictas, o sea, se va a mantener la consistencia del calendario. Y como el segundo línea base, se propone que tenga en cuenta tanto las
opciones estrictas como la flexible. Es decir, que de cierta manera se le delega al usuario la elección del intervalo. Como primer escenario, consiste en planificar una cena sin ningún otro parámetro adicional. En este caso podemos utilizar la inferencia de la red bayesiana para calcular la probabilidad del día, dado el tipo de evento, o sea, una cena. Entonces se puede inferir en la red bayesiana de este usuario que el día sábado va a ser su preferido, seguido por el día jueves y luego el viernes. Acá hay que aclarar una cosa, que van a ver que ciertos valores la probabilidad no es cero. Esto es porque se usa un valor de inercia para evitar que sea cero y esté sobreajustando el modelo. Pero todos estos van a tender a cero a medida que se recolecten más datos. Entonces, para este tipo de eventos va a registrar el día sábado como óptimo. Luego, dado que es una cena y dado el día, va a identificar la hora 21, es la mejor, aunque también si este no estuviera disponible puede ir identificando los subsiguientes. Lo mismo con la duración y la probabilidad de asistencia. En el conjunto de datos de este usuario, tanto los días sábado, jueves, viernes y los distintos horarios, el usuario asistió. Por lo tanto, la probabilidad de todos esos va a ser la misma. Solamente con la ocurrencia poder distinguir cuál es más probable. Bueno, la probabilidad de ocurrencia para todos ellos, podemos ver que el de la hora 21 es el evento que más ocurrió. Por lo tanto, lo asigna al día sábado. En el filtrado colaborativo, lo que primero que se tiene que hacer es, teniendo en cuenta toda la información inicial necesaria, es decir, qué es tipo de evento cena, se buscan todos los eventos, todos los identificadores de eventos que estén de ese tipo. Junto con el identificador de usuario, se llama al modelo de filtrado colaborativo para que haga la multiplicación de todos los vectores de factores latentes que correspondan. Con eso se obtiene la valoración estimada, como se puede ver a continuación. Este es el ranking de valoraciones en base al usuario y en base a los distintos tipos de distintos eventos que tenemos. Al igual que la red bayesiana, aprendió que la hora 21 horas del día sábado es la más recomendada. Una aclaración es que en este caso los valores están redondeados, pero efectivamente la respuesta del modelo filtrado colaborativo es mayor. Y también se puede observar la diferencia entre el modelo de red bayesiana respecto a este, en el que sería su segunda solución. En este caso es el viernes, en el anterior iba por el jueves. En el escenario 2 ya es un poco más restrictivo, pero suele ser un tipo de evento que no suele variar. Entonces es posible que dentro de su conjunto de datos el usuario solamente lo tenga un solo dato y si no es ese, o ese no está disponible, se puede observar cómo variaría. En este caso quiere hacer una daily meeting en un contexto de Scrum para el día lunes con su equipo de trabajo. De igual manera, se puede calcular el día sin tener consideración de que es lunes, solamente para mostrar. Y se puede ver que las probabilidades del sábado y el domingo no son cero, por más que no esté dentro de su conjunto de datos. Esto nuevamente se debe alinearse, pero van a tender siempre a cero. Como es el día lunes, se calcula la probabilidad de la hora, dado que es el día lunes y dado el tipo de evento, y se ve que el de las 11 horas es el horario preferido. Y como pueden observar, todos los que quedan son equiprobables. No tiene forma de identificar cuál es mejor que otro. Lo mismo se hace con la duración. Dado el horario, dado el tipo de evento, se calcula la duración. Y en el caso del lugar, se puede ver que si es un día lunes, el usuario
está en la oficina, entonces o estaba en la oficina, y la probabilidad de ese va a ser máxima. En cambio, este usuario solamente para demostrar cada ciertos días de periodos puede tener home office, y en este caso, por ejemplo, si se calcula la probabilidad del lugar dado que el día es viernes, que este usuario lo puede hacer, se ve que hay un incremento en la probabilidad del lugar sea de su casa. Lo mismo se calcula la probabilidad de asistencia, y efectivamente el usuario va a poder asistir el día lunes a las 11 con una duración de 15 minutos. En el modelo de filtrado colaborativo, nuevamente se consulta en base a las restricciones que el usuario indicó, qué eventos pueden ser posibles, qué identificador de eventos puede ser posible para todos los participantes, en este caso es uno solo. Se calcula cuál es su valoración, produce el promedio de esa valoración para todos, y se crea un ranking. En el ranking, aquí podemos ver que la solución para este usuario con valoración 4 es el mismo horario. Lo que se puede notar de manera diferente respecto a la red bayesiana es que retorna soluciones que no corresponden a su conjunto de datos propio, digamos, sino que aprende en base a otros usuarios la valoración que le puede dar, dando así otras posibilidades. Pero bueno, en este caso queda lunes a las 11. En el escenario 3 quiere analizar qué sucede cuando es una solución es rechazada, o bien no está disponible porque no cumple con las restricciones estrictas. En ese caso, que es el escenario 1 de la escena, simplemente en la red bayesiana va a poder continuar con la siguiente. Va a tener opciones, va a poder hacerlo por el jueves sin problema. En cambio, en el modelo de filtrado colaborativo, dada la puntuación del usuario, su ranking va a ir por el día viernes a las 21. Esta es una diferencia, ya que en la red bayesiana en realidad lo que se están teniendo en cuenta son las probabilidades de suceso, y en cambio en el modelo de filtrado colaborativo la valoración. Ambas, por distintos motivos, son válidas dentro del conjunto de datos del usuario. En el escenario 2, aquí está lo que estaba mencionando antes. El usuario no tiene disponible el horario de 11 horas, pero no tiene no puede identificar otro horario apto para este caso. La única forma va a ser de delegar a las restricciones flexibles, de cierta manera, la elección, porque en este caso van a ser todas X probables. Por lo tanto, dependiendo qué tan bien defina las reglas el usuario, va a ser la respuesta que dé. Para relacionar con la creación del conjunto de datos, usualmente para este tipo de eventos, por ejemplo, el usuario definía su horario laboral normal, habitual, no así lo que en verdad es un rango horario más disminuido en el que refleje su preferencia. Y en el modelo de filtrado colaborativo, si ese no está disponible, tranquilamente va a poder ofrecer el horario de 13:30 que otro usuario la suele tener a esa hora. Entonces, utilizando de esta forma, puede aprender y estimar la valoración para ese evento. Por lo tanto, la red bayesiana va a tener que utilizarse las restricciones flexibles, y en el caso del modelo filtrado colaborativo lo pudo adaptar sin problema. Dependerá del usuario en ambos casos, cuando dé su feedback, volver a reentrenar para tenerlo en cuenta. En el escenario 4 se quiere analizar también cuando no está disponible, pero en este caso con las restricciones flexibles. Se puede ofrecer al usuario una solución no vista, que esto significa algo dentro del rango de las restricciones flexibles. Usualmente va a ser el primero que cumpla, o bien se puede expandir los días de la solución en la búsqueda. En este caso, se puede ver en la imagen el horario 11 horas está ocupado para la límite, entonces va a intentar a las 8. De 8 a 8:15, después
Si ese falla, va a tener que intentar de 8.15 a 8.30 y así. Eso es debido a la lógica de restricciones flexibles. En el escenario 5 se presenta cómo funciona la función precisamente de restricciones flexibles cuando, cómo pueden guiar al sistema. En este caso, supongamos que el usuario desea tener una diferencia de 30 minutos libre entre un evento y otro. Lo que puede hacer, define esa regla, pero al estar en un contexto multiusuario, lo esperable sería que de las 9 a 9 y cuarto está ocupado, entonces los siguientes vaya disminuyendo su penalización. Recordemos que las restricciones flexibles funcionan con una función de penalización y a medida que se aleja su valor. Por lo tanto, cuando se quiera calcular, por ejemplo, cuál es la función de satisfacción de este intervalo de tiempo 9-15, se va a poder ver que la diferencia entre lo que el usuario quería y lo actual es -1, digamos. Y después, si avanza al siguiente, la diferencia entre lo que el usuario quería y lo que tiene es la mitad, pues va a ir -5. Y luego no afecta esa restricción, esa regla, porque no existe uno dentro de ese rango de 30 minutos. Para evaluar los resultados obtenidos, se utilizan las distintas métricas y se comparan con la línea base los resultados entre los planificadores. Como podemos ver, el primer intervalo trivial, que solamente tiene en cuenta las restricciones estrictas, como era de esperar, da pésimos resultados y no es utilizable, con un porcentaje de rechazo muy alto y la cantidad de reintentos muy elevada. La puntuación general es de 1. Si se tiene en cuenta las restricciones flexibles, solamente produce una puntuación general de 2. Eso significa que las restricciones que el usuario ingresó no reflejan realmente sus preferencias. Tanto los números de la puntuación y como los rechazos que se ven aquí y en la red bayesiana o filtrado colaborativo, todos fueron luego, si no están validados propiamente dentro del conjunto de datos, son validados externamente con los encuestados. En las restricciones flexibles, entonces produce un gran número de rechazos, una cantidad de reintentos que se acerca o supera directamente a la métrica inicial de 5.7 IMEs en promedio que se intercambian. Por lo tanto, no es una forma óptima de planificar. Por el contrario, con la red bayesiana, que incluye las restricciones flexibles y estrictas, se logró un porcentaje de rechazo cero, un solo intento, en realidad, no es un solo intento de planificación, pero cuando está ocupado, como debe utilizar las restricciones flexibles para guiarse, necesita 2,5 en promedio intentos, lo que le hace disminuir drásticamente su calidad de solución por tener que utilizar las restricciones flexibles. En el caso del filtrado colaborativo, no produjo rechazo, igual que la red bayesiana. No se necesitaron reintentos, o sea, fue un solo intento. Cuando estaba ocupado, lo pudo resolver utilizando información de otro usuario y hacer una recomendación. Y el promedio de la puntuación cuando está ocupado es 4,5. Esto se debe a que la segunda solución de la daily meeting, que era a las 13:30 horas, la segunda sugerencia fue de una puntuación de 4. Esto es validado en base nuevamente a consulta a la persona que, o sea, este usuario estaba modelado en base a una encuesta, se le volvió a consultar a esa persona qué opina sobre esta solución y se asignó a este valor. Y teniendo en cuenta que la idea del prototipo también era medir y implementar una solución performante en un contexto de asistente como el que estamos viendo, que tiene que responder
en tiempo real, podemos ver que el planificador de primer intervalo con restricciones estrictas respondió rápido, pero claramente cuando está ocupado vemos cómo incrementa drásticamente 60 por eh, el tiempo de respuesta. Y en este caso, para mostrar si esto fuese en producción, ya un humano tendría que haber intervenido porque no es posible eh, hacer 60 reintentos. En el caso de las restricciones flexibles, de igual manera, se hace el cálculo, este es el cálculo de lo que demora el planificador, y como requiere reintentos, este es el cálculo total en segundos que requirió el planificador para alcanzar una solución que el usuario esté dispuesto a aceptar. También va a requerir una intervención porque supera el rango 5, y en este caso está marcado con asterisco porque nuevamente va a depender de lo que cargó el usuario. En la red bayesiana, acá podemos ver la desventaja que mencionaba. Es necesario levantar de memoria, o sea, de disco, toda la estructura, inicializarla para poder realizar la inferencia. Como necesita replanificar, se le suma a ese tiempo 2,5 veces, y luego no requiere intervenciones humanas porque está dentro de ese parámetro 5. Y a diferencia de la red bayesiana con el modelo filtrado colaborativo, claramente resultó ser más eficiente en estos escenarios, con un tiempo de respuesta 3,60 segundos, y cuando estaba ocupado también pudo responder, entonces en ambos casos fue 3,60 segundos, incluso más rápido que el de las restricciones flexibles. Y para tener en cuenta para pruebas futuras, el error cuadrático medio de este modelo implementado y haber hecho el training es de 0,37. Esto significa una desviación en la puntuación real en 0,37. Como conclusión, el prototipo implementado está hecho con modernas tecnologías y se procuró en todos los desarrollos que se permita la extensibilidad tanto del planificador como las distintas restricciones, las flexibles, las estrictas, y a su vez las técnicas de aprendizaje. El conjunto de datos también está implementado de forma que pueda ser utilizado por otras técnicas de aprendizaje, y además se añaden utilerías para poder hacer análisis de los datos no estando dentro ya del sistema. Se presenta un novedoso mecanismo para representar las preferencias utilizando el modelo filtrado colaborativo en el contexto de la organización de la agenda. Se presenta un conjunto de métricas para evaluar el sistema, tanto en esta presentación como también se podría evaluar y continuar las mejoras dentro de un ambiente productivo, y un pequeño conjunto de datos anónimos en base a las secuencias. El sistema posee algunas limitaciones, como podrán dado cuenta, el conjunto de datos sigue siendo muy pequeño, si bien se logran resultados y se logran predecir incluso mejor que otros desarrollos. Es necesario ampliar el conjunto de datos, ampliar la cantidad de usuarios que lo utilizan y poder utilizar el feedback en tiempo real que están dando para ver cómo evalúa el sistema, cómo evoluciona el sistema. Luego tiene un problema de usabilidad en el sentido de que sería deseable que pueda integrarse con otros servicios, además servicios como de calendario, y además pueda utilizar como una interfaz conversacional para que pueda comunicarse con usuarios, con personas ajenas al sistema. También tiene una limitación de privacidad inherente a todos estos tipos de sistemas web, y la única solución para eso es utilizar técnicas y buenas prácticas de seguridad, mantener el conjunto de datos anonimizado, pero no se puede hacer mucho más que eso. Como trabajo futuro consiste en la integración del sistema con otro sistema de calendario, ver la posibilidad, si se despliega el sistema y se obtiene información de estos calendarios, de crear un conjunto de datos anonimizados, si es posible,
tratar de mejorar con el nuevo flujo de datos el modelo de filtrado colaborativo. Hay muchas arquitecturas interesantes que obviamente requieren mayor cantidad de parámetros de entrenamiento, por lo tanto mayor cantidad de datos, y una posibilidad para la limitación de privacidad consiste en lo que se denomina aprendizaje federado. Eso significa que en cada dispositivo donde estén los datos, por ejemplo el teléfono de una persona, pueda aprender en ese lugar sin tener que ser un sistema centralizado como este. Y por último, una interfaz conversacional que permita la interacción entre la negociación con otros usuarios, otras personas, vía email o chatbot ese tipo de cosas. Creo que la adopción sería buena para este problema. Y ahí termino. Bueno, gracias Gonzalo. El resto creo que se durmió. No. Más ahí se está perdón. A ver. Perdón que salgo de abajo, que tengo la cámara abajo. Ponla arriba, Marcelo. No, bueno. Sí. Es malísimo, sí. No sé si alguien quiere arrancar alguna pregunta. Yo me había quedado alguna pregunta por ahí cuando hablabas al principio de las restricciones flexibles. Si las especificás por eventos generales cuando hablabas. Porque dijiste evento en un momento, pero me dio tanto trabajo, no puede ser por evento. Es por tipo de evento. Se podría hacer tranquilamente que sea generales, pero dada que solamente indica un intervalo, es necesario que sea por tipo de evento. Lo más restrictivo posible, que reflejen sus reglas. O sea que necesitas la tipificación de eventos para poder hacerlo. No podés poner un evento nuevo que no esté dentro de los tipos porque no podrías usarlo. Tenía la duda. Sí, en este caso sí, no vas a poder hacerlo, a menos que solamente utilices el filtrado colaborativo, y ahí sí no habría problema. Podrías ir haciéndolo. Después me había anotado por ahí, pero lo resolviste ya, porque en realidad cuando estabas hablando de las restricciones y todo, lo primero que surgía era ver cómo es la comparativa contra los 5 mails. Porque decía, bueno, tanto trabajo, pero bueno, en realidad después lo comparaste bien ahí con los resultados y mostraste también ese dato, que era importante para destacar. En un momento en el escenario 1 de la evaluación, me mencionás que sin parámetros, era solamente, creo que era la cena, el escenario 1. Sí. Y ponés sin parámetros. El único parámetro sin participantes. Tipo de evento. Claro, pero sin participantes también dice, si no me equivoco. Sí, sin participantes, además de sí mismo. Ah, también es organización. Esa es la duda, digo. Mi pregunta venía por ese lado. Estás organizando como para la persona, digo. Claro. Si no quedaba... Está bien. Y, bueno, del conjunto de datos, que, bueno, lo remarcaste también como trabajo futuro y todo, que por ahí el tamaño es lo más difícil a veces de conseguir para poder probar todo y saber si funciona bien, que quizás por ahí a mayor tamaño te trae más conflicto para la hora de poder coordinar o poder llegar a un punto de encuentro. Pero bueno, y después, bueno, también la interfaz conversacional, no sé si lo pones como futuro también, me quedan las dudas si en realidad aportaría algo o no, porque por ahí sería ya de vuelta, estás como cayendo en, lo hablamos entre los humanos en vez de hablarlo con el pronosticador, pero bueno, de vuelta sería simplemente una herramienta más por ahí para coordinar. Sería contra uno como un mediador, pero bueno, casi el coordinador de la reunión podría ser, terminaría jugando el rol, entonces por ahí me queda esa duda, ¿no? Pero sin probarlo y sin llevarlo. Claro, la idea es que cada usuario, ¿no?, que utilice el asistente delegaría esa tarea, y si el otro usuario, o sea, dos personas, son usuarios del asistente, clientes, digamos, del asistente, esa coordinación ya no sería, sería interna. Claro, por eso el conversacional es como que... No, el conversacional es, en este caso, por ejemplo, vos tenés que interactuar vía email para programar o planificar una reunión. Vos le delegas la tarea a alguien que no es usuario del asistente, alguien que no tiene ninguna relación ni sabe que existe el asistente, sino que puede ser como una secretaria. Y de esa forma lo ve del otro lado, la otra persona. Si ambos utilizan el sistema es todo interno. Se calcula las preferencias conjuntas y esa es la solución que retorna y ya le va a figurar en su calendario. Sí, pero puede ser, no sé, un doodle, por ejemplo. No necesitas que sea vía email. No, claramente, no es necesario. Pero
en ciertos aspectos, ese tipo de técnica fue la que tuvo mayor crecimiento en el segmento que estuve hablando recién de empresarial. Me queda la duda si en realidad es que a la hora de interactuar la gente no prefiere por ahí la parte conversacional y no la parte de sistemas. Pero nos vamos por otro estudio totalmente aparte, que es cómo interactuar con el usuario, la experiencia del usuario, y por ahí quizás el camino es ese. Tiene mucho crecimiento por los asistentes, que coordine la gente, qué sé yo, el Amazon Echo, por ejemplo, que por ahí ellos tuvieron mucho crecimiento, entonces eso te llevó a que la gente coordine con esos agentes por ahí conversacionales. Pero Claro. bueno, por ahí la gente tiende a participar y en realidad vuelve a tener como el contacto humano que se pierde si automatizas todo. Pero bueno, eso es otra cosa. Yo no tengo muchas más preguntas. Felicitaciones por el trabajo, a vos y al director. Y no sé, los dejo al resto de los jurados, si les quedó algo. Bueno, felicitaciones, Gonzalo, por llegar hasta acá, ¿sí? En este año Gracias. tan particular y por el trabajo. Bueno, yo fui anotando algunas cosas mientras leía la tesis y otras ahora. Por ahí algunos comentarios en cuanto al informe. Faltarían ponerle números a las ecuaciones. A mí es algo que me da cosa que no tengan número las ecuaciones. Después, respecto al análisis de trabajo relacionado, hubiera esperado algo un poco más extenso, porque digamos, el análisis mediante inteligencia artificial o agentes de agenda es algo que lleva 30 años, ¿sí? Entonces hubiera esperado ver un poquito más de análisis, aunque sea nombrar cosas que se hayan hecho porque había poquitos, ¿sí? Es más, se han probado casi todas las técnicas que se te ocurran para resolver el tema de automatizar una agenda, ¿sí? Después en el informe, en la parte del enfoque, vos proponés redes bayesianas, redes neuronales y filtrado colaborativo. ¿Qué pasó con las redes neuronales? El Desaparecieron. problema desapareció en la presentación, el problema está implementada, pero el problema es que la cantidad de datos que se tiene, cualquier intento de tratar de entrenarla siempre va, si vos te fijas la gráfica de la pérdida, sí, siempre da cualquier cosa. No es capaz de utilizarlo, incluso tratando de regularizar la pérdida no es posible. O sea, hicieron algunos experimentos y no le funcionó, digamos, con la técnica. No funciona la clasificación, o sea, si la pongo en la presentación, esa es directamente, o sea, no funciona porque siempre hace O sea, overfit. no funciona con los datos que tenés, digamos. Con el conjunto de datos. Son muy pocos datos para la cantidad de parámetros que tiene. Bien. Después ahí con el conjunto de datos, bueno, yo cuando estaba leyendo y decía, bueno, no hay ningún dataset, yo digo, bueno, no puede ser tantos años, y me puse a buscar, y creo que perdí más tiempo buscando datasets que leyendo la tesis, y sí, no encontré. Yo incluso en ese caso le envié correos a distintos, las De algunos distintas trabajos. publicaciones que había, sí, le envié como a 10 y no los tiene. Sí, no, yo bajé algunos, pero son chiquititos. O sea, de pocos usuarios que usan por ahí Google Calendar, pero son muy poquitos. No sé, no hubiera sacado nada de ahí tampoco. Después, respecto a la estructura de la red de bases, la armaste vos. O sea, sería Sí, hay un trabajo relacionado y se adaptó esa red bayesiana en base a eso. Pero no es la misma estructura. Y las probabilidades de eventos son, digamos, del tipo de evento, eso por usuario, las calculás. Sí, es el conteo directamente. Después otra más, las métricas, o sea, salvo el RMSE, las demás se les ocurrieron a ustedes para poder evaluar, digamos. Sí. Bien. Y una duda que me había quedado, cuando vos ahí analizás en el filtrado colaborativo, ¿sí? Que pones el ítem y una especie de rating, digamos, para ese ítem. ¿Qué tenés? ¿Qué datos de ítem? ¿Qué es el ítem vendría a ser? O sea, si es el evento con todos los detalles, si es el tipo de evento. No, un ítem es un evento específicamente en este proyecto. Con todos los datos, digamos, la hora, el día, todo. No, Ah, por eso, a cada evento único se le asigna un identificador único. ¿Por qué? sí, Porque a los eventos tiene la duración, la hora, el día, el lugar, etcétera. Pero ¿qué pasa? No tiene la fecha, el único variable suele ser la fecha. sí. Entonces,
se puede identificar de manera finita, o sea, el conjunto de datos va a ser finito, de eventos por ahora, y entonces tiene un identificador numérico único. Bien. Bueno, por mí nada más, no sé. Sí, una más, que acá se me había perdido. ¿Hacen alguna actualización de la red bayesiana con nuevos datos? Sí, a medida que el sistema añada más información, habría que definir una política de reentrenamiento de estos datos. No es algo que ya esté implementado, Ah, sino que bien. es una política en producción en base a cada red bayesiana de usuario y a su vez el filtrado colaborativo también a medida que se consiga más información. Tendrá que compararse en ese caso con las métricas, a ver si hubo una mejoría o no y ver qué sucedió. Bueno, por mí, capaz que después se me surge algo más, no sé, Marce. Bueno, sí, yo las dos que tenía, las dos últimas preguntas eran las que tenía ahí marcadas, bueno, cómo evolucionan las preferencias a lo largo del tiempo, porque es algo que, no sé, mirando nuestro caso, cambia cuatrimestre, cambiamos horario, es como algo muy temporal. Las También, restricciones, sí, sí, claro, se habían sí, pensado. dentro del informe está en una parte que habría que tratar de como política interna de cuánto tiempo para atrás se van a utilizar, de forma que si las preferencias pueden cambiar durante el tiempo, de tratar de no estar cargando en el sistema, tanto en la red bayesiana como en el filtrado colaborativo, preferencias que el usuario ya no tenga. Sí, por ahí también por el tipo de evento podría ser, no solamente generales. Por ahí eventos recurrentes, por ahí eventos, segmentar los tipos de eventos para ver una técnica de envejecimiento también podría ser. Bien, otra cosa que me quedó en duda, que lo mencionaste en la presentación, el tema del arranque en frío, que el filtrado colaborativo vos dijiste que es una de las cuestiones de los problemas que tiene esta técnica. ¿Cómo pensaste, claro, para un usuario que recién se empieza a usar el sistema? eh, Eh, la solución, en realidad, para el problema de arranque en frío en este caso, son dos. Una es tratar de delegarle de cierta manera con las restricciones flexibles al usuario, tanto él va a poder guiar y por eso también se utilizó el tipo de función, una función de penalización en un contexto multiusuario de poner unificarlo. Específicamente en el filtrado colaborativo, cuando el usuario comparta su calendario, digamos, ahí va a poder obtener mayor cantidad de información. Pero el problema de arranque en frío siempre lo vas a tener, solamente que a diferencia de otros sistemas o otros usos del sistema recomendador, vos vas a tener un influjo de datos más rápido. En ¿Y realidad, cuánto pensás que necesitas de tiempo de uso para que empiece a funcionar? no, debido a cómo está filtrando, actualmente ya es capaz de hacer ciertas sugerencias, como las de los escenarios, porque primero busca todas las posibilidades que tiene y luego va a hacer el ranqueo. Por ejemplo, ya cuando el usuario dé una validación o dos valoraciones de que si le agrada o no, ya va a poder ir guiándose por el tipo de evento. Claro, por tipo de evento, sí, sí, son recurrentes estos. Bien, y después otra más de- de que ya terminaste la carrera, a ver cómo pensarías una cosa. Vos con esto estás compitiendo con gigantes, ¿sí? Con Google, con Microsoft, y todos tienen... No creo. No, no, primero, ¿cómo venderías esto para que se use? Y segundo, no tienen, ponele en Google Calendar, no tiene una API de la que vos te puedas usar como para decir, bueno, yo ya estoy, los usuarios de Google ya pueden beneficiarse con algún plugin o algo de Sí, todo este. sí, sí, te entiendo. Dos aspectos. El primero es de lo de Google Calendar. Es posible Google Calendar, Microsoft Calendar, que también se llama, o Calendar solo, se puede integrarse al API y el usuario va a tener que sí clasificar entre el tipo de evento, o se puede crear una lógica para identificarlo, y luego los va a tener que puntuar. Esa forma de influjo de datos se puede hacer, Bien, solamente hay que registrarse en Google para el OAuth 2, digamos, o sea, la autenticación de la aplicación,
Y para el segundo aspecto de cómo poder integrarlo, este tipo de sistema suele funcionar mejor en un ambiente capaz que empresarial o que necesite, o educativo, que necesite mucha cantidad de reuniones, eventos, y es útil delegar. En esos casos suele estar separado de las personas de su trabajo. Entonces, una interfaz conversacional se le delega a la persona, puede ser de otra empresa o de otro lugar, y no es necesario que aprenda el uso de una aplicación web. Entonces, esa forma de crecimiento puede ser utilizable. O unas técnicas como de crecimiento de aplicaciones, al final de un email le indicar que utilizaste tal asistente, que es algo que han hecho. Utilizaste tal asistente, y entonces vos decís, ah, tiene un asistente, lo puedo comprar, por ejemplo. O sea, el medio de viralización por esa forma es lo que han utilizado. Eh, de hecho, este año, no, el año que viene, Microsoft va a lanzar algo similar, pero dentro de Outlook, ya integrado. Bien. Bueno, nada más, felicitaciones por haber terminado, ¿sí? A tu director por guiarte en este camino final. Gracias, Ariel. Muy bien, Gonzalo. Tardamos un poco, pero se terminó. Tardamos. ¿Cómo seguimos, Angélica? Sí, bueno, nos desconectamos entonces y ya terminaron y nos dicen en cuántos minutitos, así debaten ustedes la nota. Son y 35. Sí, 42. 5 minutos. Sí. 5 minutos. 5 minutitos. Más no. 5 minutos. Bueno, Sí. paro la grabación entonces y nos volvemos a conectar en 5 minutos. Una consulta, entonces al informe antes le tengo que